buenos días, familia. ¿Cómo está la Iglesia Bíblica en La Roca? Reciban un cordial saludo. Personalmente me da mucho gusto poder estar frente a ustedes y poder pues seguir exhortando, familia, hermanos, a seguirnos cuidando. Las circunstancias así nos obligan y nosotros somos obedientes a los preceptos, al Señor y a las autoridades que Él ha puesto. Asidos de las promesas de Dios, dice el Salmo 91 en los versos 2 al 4: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Les invito a que abramos nuestra Biblia. Si no la tiene usted ahí a la mano, acérquesela y ábrala por favor en el libro a los Efesios, la carta a los Efesios, en donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige a la iglesia. Y vamos a leerlo de manera introductoria a la enseñanza de este día. ¿Estamos listos? ¿Sí? Efesios 4, versos 1 al 10. Vamos a leer solamente los 10 primeros versículos. ¿Listos? Adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tus hermosas promesas, por tu exhortación, porque Señor, tú tienes el control de todas las cosas y tú tienes un hermoso plan de vida para nosotros. Y en esta mañana te estamos muy agradecidos. Te rogamos que bendigas este tiempo, que bendigas a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, por toda la iglesia bíblica en La Roca, y personas que quizá no lo sabemos, tú sí lo sabes, puedan estar también escuchando y viendo este culto de adoración a ti y el mensaje que tú tienes para ellos. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Señor, a nuestro Dios. Vamos a gozarnos en la alabanza, y para ello pues aquí están mis hermanas, dirigidas por nuestro hermano Beto. Vamos a cantarle al Señor.
Aquí estás, sanando mi corazón.
Gloria a Dios que sabemos, y este es nuestro testimonio, que Él siempre está obrando en nuestra vida. Gracias al Señor por ello. Y ahora preparémonos para escuchar, leer, reflexionar y sobre todo aplicar lo que el Señor tiene esta mañana para nosotros. Predica nuestro hermano pastor Omar Reyes y vamos a dejar este tiempo con él. Adelante. No. Listo. Ok, mis hermanos, les decía que es un gusto estar con ustedes, por lo menos de manera digital, desde sus pantallas, desde sus celulares, pero en realidad deseando que Dios hable a su vida y en lo particular, ¿verdad? Ese tiempo que tenemos para poder aprender y escuchar la palabra de Dios en la comodidad de nuestros hogares, con nuestras familias. Entonces, mi hermano, dígale a su esposa, a sus hijos que se vengan, a su esposo, a sus hijos que se vengan a poder escuchar la predicación, ¿verdad? Mis hermanos, pues en este día voy a retomar lo que les decía hace ya 15 días o 3 semanas acerca de un pequeño libro del hermano Thomas Rainer. Él es pastor en los Estados Unidos y ha escrito un libro que ha sido de mucha bendición a mi vida y supongo que en la vida de muchos más hermanos, acerca de la membresía de la iglesia, ¿verdad? Y hace algunas semanas comentaba yo que por qué es bíblico la membresía de la iglesia, ¿verdad? Entonces, lamentablemente a través de los años y a través del auge de clubes deportivos, de tarjetas de crédito, de departamentales, hemos perdido tal vez el concepto de ser miembro de una iglesia, ¿verdad? Y pensamos más en los derechos y en los privilegios que se nos dan al comprar un producto por cierta cantidad de dinero en algún lugar, pero justamente hemos olvidado lo bíblico, ¿verdad? A lo que se refiere el apóstol Pablo ahí en la carta a los Corintios, de que somos miembros del cuerpo de Cristo, hablando de los miembros del cuerpo, y esta analogía que el apóstol Pablo pone como miembros. Y lazando ese tema al tema de hoy, es procurando la unidad entre los miembros. Justamente hay una unidad entre los miembros de nuestro cuerpo a través de ligamentos, de las venas, de los huesos, las articulaciones. Entonces, si tomamos esa analogía del apóstol Pablo y la movemos al deseo del Señor Jesucristo a nuestras vidas, tiene mucho más allá que ver que simplemente huesos, venas y articulaciones, músculos, tendones, ligamentos y todo ello. Pero ¿qué es lo que nos une espiritualmente como miembros del cuerpo de Cristo? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante hacerlo, verdad? Miren, mis hermanos, la unidad es importante porque en realidad se llega a un fin. Esta palabra viene de latín, unitas, y es que varios miembros, varias personas o unidades particulares, individuales, se juntan en un mismo fin, en donde esa unidad
no se puede dividir, porque es su forma, es su consistencia, es el ser mismo de esa unidad. Entonces ya no sería unidad si esta unidad inseparable, lógicamente se hacen dos, ya no es una unidad. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra? La importancia de la unidad como miembros de una iglesia local y como también miembros de la iglesia universal de Cristo. Mire, mi querido hermano, tiene una gran importancia. Si no hay unidad, entonces no se cumple el fin. Se los voy a describir. Por ejemplo, Jesús lo dice allá en Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Y el amor es el vínculo perfecto que nos da unidad en la persona de Jesucristo. Porque Él nos amó primero. Es que nosotros tenemos unidad para poder proclamar la verdad del amor de Dios. Muy sencillo. De nuevo, ¿por qué es importante? Porque se llega a la meta de dar a conocer a Dios, su palabra, su Hijo Jesucristo, su evangelio, el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y claro, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi familia. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños, siempre teníamos a mi mamá como la mala. Y no como la mala, tal vez era un poco más estricta que mi padre. Entonces, cuando le pedíamos dinero para los papitas o para los dulces, íbamos con mi mamá y claro, sí nos daba, ¿verdad? Pero era mucho menos a las cantidades o a las veces que le pedíamos a mi papá. Entonces íbamos con mi mamá y le pedíamos y mi mamá decía, ¿sabes qué? No hay dinero, hoy no te puedo dar. Entonces íbamos en ese momento con mi papá y le pedíamos tal vez escondidas de mi mamá. Y mi papá nos daba y ya llegábamos con nuestras papas, con nuestro juguito o con nuestros dulces. Y entonces no había una unidad en eso, ¿verdad? Nosotros tal vez lo hacíamos a escondidas, ¿verdad? Pero entonces no se cumplía el equipo, ¿no? En la cuestión de la crianza, en ese aspecto, ¿verdad? Entonces yo he escuchado a lo largo de estos años en el ministerio muchas familias que también es el caso, ¿verdad? No tal vez el caso como de dar papitas, pero esto es mucho más amplio, ¿verdad? Porque muchas veces el padre o la madre se sienten desplazados en su autoridad de la crianza de los hijos porque no pueden hacer un buen equipo en la crianza, porque no hay unidad. Y esto, hermanos, se puede ejemplificar a varios factores: en una empresa, en un negocio, en la familia, en el matrimonio, en la crianza de los hijos y por supuesto en la iglesia. Entonces, si todos vamos a un fin, a una meta, en cualquier cosa o proyecto que emprendamos o estemos realizando, si no hay unidad, esto va a ser difícil. Porque las partes que conforman esa unidad van por diferentes direcciones. Y entonces esto va a dañar esta unidad, ¿no? Entonces, supongamos, si lo planteamos a la iglesia, que es bíblico porque el Señor Jesucristo oró por ello, y ahorita lo vamos a ver, porque es tan importante procurar la unidad. Porque es importante primeramente porque es el medio por el cual se llega a la meta, dar a conocer el evangelio. Y con esto no quiere decir que si la iglesia no está unida, el evangelio va a ser ineficaz. No, mis hermanos, sino que a Dios le ha placido que a través de esta unidad podamos dar a conocer que somos discípulos de Cristo y por lo tanto ser unos embajadores eficientes e íntegros en amor. Por eso es importante. Pensemos en la unidad más pequeña de esta iglesia. Son los matrimonios de esta iglesia. Cada matrimonio, mis queridos hermanos, tienen un equipo, una familia, una unidad. Y a lo mejor unos pensarán, bueno, el hermano Mar ni siquiera está casado. Y es cierto, muchas veces lo digo, ¿verdad?
cuando me ha tocado aconsejar a hermanos en esas cuestiones del matrimonio, recurro a la palabra de Dios porque lógicamente no hay esta experiencia. Y entonces yo le digo a mis hermanos, las experiencias no es lo que transforma el corazón de una familia o de un matrimonio, sino la palabra del Señor. Y justamente por esa palabra, mis hermanos, es que hablamos del tema de la unidad, en la unidad más básica de esta iglesia, las familias, los matrimonios. Y yo quiero que te pongas a pensar. A veces pensamos que los temas de iglesia son solamente para la iglesia, pero seguimos siendo la iglesia fuera de las cuatro paredes de este local. Decimos por ahí el templo, ¿verdad? De la iglesia, pero realmente también somos el templo de Dios, somos la iglesia de Dios. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer para que tú puedas reflexionar en esta mañana, deseando que el Señor hable a tu vida en un tema sobre la iglesia, es tu iglesia, en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. ¿Hay unidad? ¿Cómo está esa unidad? ¿Qué tú estás haciendo para procurar la unidad en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos? Porque esa es la unidad más básica dentro de esta iglesia, la familia. La familia. Alguna vez un hermano dijo, familias fuertes en la iglesia quiere decir una iglesia fuerte. Porque sabes que, mi hermano, si no estamos bien con nuestra familia, si no estamos bien con nuestra esposa, si no estamos bien con nuestros hijos, si no hay una unidad o procurando la unidad, y no quiero decir que con esto llegamos a la perfección de que no va a haber diferencias, porque pensamos diferente, actuamos de manera muy diferente, tenemos muchos factores que quieren romper esa unidad, sino que la procuramos, ¿sí? Luchamos legítimamente por buscar esa unidad. Preguntémonos, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, en la unidad más básica de esta iglesia, ¿estoy procurando la unidad? Otra pregunta también sería para reflexionar acerca de esto y dejando que el Señor hable a nuestras vidas. El amor que profeso por esa unidad es visible para mi esposa, es visible para mi esposa, es visible para mis hijos, o para los hijos es visible para mis padres. Los hijos estamos muy acostumbrados a recibir amor de nuestros padres, pero ¿qué tal el honrarles y el mostrarles amor a ellos? ¿De qué manera puedo yo como hijo honrar a mis padres? Siendo un niño, siendo adolescente, siendo un joven adulto que aún vivo con ellos en su hogar. ¿Cómo yo puedo honrarles? ¿Cómo yo puedo buscar esta unidad? Pregúntate, ¿hay una actitud en mi corazón que no está honrando esa unidad? Tal vez egoísmo. Hay muchos factores, mis queridos hermanos, que rompen esa unidad. Ahora, a los pastores se les demanda, o a los que son llamados a ser obispos en una iglesia, a ser pastores, a poder gobernar bien su casa. Porque si no pueden gobernar bien su casa, ¿cómo es que gobernarán la iglesia de Dios? Mis queridos hermanos, la manera de gobernar, la manera de dirigir como varones, da mucho que decir de nosotros dentro de la iglesia. Es por eso que el líder, es por eso que el siervo que está enfrente de la congregación tiene que responder con su vida y con sus hechos que realmente está procurando la unidad. Y no quiero decir que la perfección, mis queridos hermanos, porque los pastores también tenemos luchas y problemas, ¿no? Entonces, pensemos, ¿estamos procurando la unidad en nuestras familias? Miren, mis queridos hermanos, ese es un deseo íntimo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos ahí a Juan, al Evangelio de Juan. En Juan capítulo 17, unos momentos antes de que Él iba a ser entregado. Y entonces Él ora y dice en el verso 10: y todo lo mío es tuyo. Está orando Jesucristo con el Padre. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificados en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El deseo del Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, es que seamos guardados por el Padre
¿Para qué? Para ser uno. ¿Y por qué es tan importante ser uno con el Padre y con el Señor Jesucristo? Para conocerle. Para conocerle. Y tal vez tú te preguntarás, bueno, yo ya lo conozco. Pero el conocer, mi hermano, no significa un evento en el día de tu conversión. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y al Hijo a quien has enviado. La vida eterna no consiste simplemente en salvarse del infierno y un día estar ahí diciendo, wow, me salvé de la condenación eterna. No voy a sufrir por siempre, por la eternidad. No, la vida eterna no es solamente eso, no consiste en eso. La vida eterna consiste en conocer a Jesucristo y al Padre. ¿Y cómo se llega a conocer a Jesucristo y al Padre? Siendo uno con ellos. ¿Cómo está tu tiempo devocional? ¿Cómo está tu tiempo de lectura bíblica? ¿Cómo está tu tiempo devocional familiar? ¿Cómo está el tiempo en el que oras con tu esposa, con tu esposo? Uno de los mejores consejos, y no me lo ha dado el hermano Marcos, yo lo he escuchado de muchos hermanos cuando toman consejería con él, y yo espero con fe que en verdad yo un día pueda escuchar ese consejo de mi pastor, es oren. Cuando tú estés casado, oren unos minutos antes de dormirse, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos en esa unidad básica familiar, el matrimonio, buscan la unidad con Dios, buscan la unidad con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, es un deseo del Señor Jesucristo que seamos uno. Ahora, vamos a trasladarlo del matrimonio, de la familia a la iglesia. El ser uno y el procurar la unidad es un deseo que tenemos que buscar en nuestra iglesia. Dice el verso 20, capítulo 17, verso 20. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis queridos hermanos, si no hay unidad en nuestra iglesia, entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra del Señor? No van a creer en el Señor Jesucristo. Es cierto, lo reafirmo y lo confirmo por las mismas escrituras. El creer viene por gracia y por medio de la fe en el Evangelio. Pero mis queridos hermanos, nosotros podemos ser un testimonio vivo de nuestra unidad para decorar y adornar el Evangelio, o un estorbo para que digan, ¿tú quieres que yo conozca a tu Dios? Y yo veo tu vida y tu vida no es transformada. Qué tristeza que se pueda decir de ello. Una vez un amigo dijo con mucho dolor en su corazón y con lágrimas en sus ojos, he hallado más fidelidad de los incrédulos que de mis propios hermanos cristianos. Es triste. Es triste que se haya llegado a esa conclusión, y con dolor lo dijo. He encontrado más fidelidad en los incrédulos que en mis propios hermanos cristianos. Hay muchos factores, mis queridos hermanos, que nos llevan a romper esa unidad. Hay muchos factores, pero el punto está concentrado en esos factores que la rompen o en los factores que nos unen. En los factores que nos unen. ¿Qué factores unen? ¿Qué factores procuran la unidad? Nuestro hermano Juan Luis nos leyó Efesios. Y Efesios es una carta increíblemente abundante. Y en los últimos capítulos, empezando desde el capítulo 4, el apóstol Pablo nos exhorta una y otra vez en cuestiones de esta vida cristiana. Y dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo estaba preso. En muchas ocasiones.
Y él dice aquí: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él de cierta manera está anteponiendo sus sufrimientos, su aflicción, por decir: ¿vale la pena que yo esté preso, encarcelado? Sí, sí vale la pena. Compórtense dignos de la vocación con la que fuimos llamados, porque puede ser que no valga la pena. Y digo de manera natural, pensemos: ¿ha valido la pena? ¿Me estoy comportando como tengo que comportarme si es que tengo la vocación de ser llamado un hijo de Dios? ¿Y por qué vocación? La palabra vocación, por ejemplo, la escuchamos mucho cuando tú tienes esta vocación académica, esta vocación profesional, te gusta, tú naciste para esto, tú naciste para ser maestro, se te nota desde chiquitito, es tu vocación. O por ejemplo, se escucha mucho como en los comerciales cuando están los seminaristas católicos: la vocación del Señor. O sea, tú naciste para ser sacerdote, ¿no? Y hay personas que desde chiquititas nos van enseñando que esa es su vocación, ¿no? Para eso nacieron. Y a lo mejor se ha desvirtuado un poco, porque nunca pensamos en la vocación verdaderamente espiritual cuando somos llamados hijos de Dios. Mis queridos hermanos, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser llamados y ser hechos hijos del Dios viviente por medio de la gracia del Señor a través del Evangelio y la fe. Entonces preguntémonos: si es que en verdad nací para ser hijo de Dios, embajador de su palabra, santo, ¿yo realmente me estoy comportando así? ¿Yo realmente me estoy comportando como un hijo de Dios? Esa es nuestra vocación. Para eso nacimos, para eso fuimos creados, para recibir la gracia de su gloria. La gracia de su gloria. Y no solamente comportarnos como dignos de esa vocación, sino dice con humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Ahora, ¿cómo podemos definir esta humildad y esta mansedumbre? La humildad, mis queridos hermanos, viene de una actitud del corazón. De decir: yo considero al otro superior a mí mismo. Superior a mí mismo. Yo considero el bienestar del otro por el mío, encima del mío. Yo considero a la otra persona digna de todo respeto y de toda benevolencia y de todo amor, porque es creado a la misma imagen de mi Dios. Y la mansedumbre es el acto externo de amar a la persona. ¿Se puede hacer cosas por las personas mansas? Sí. El apóstol Pablo dijo ahí en la primera epístola a los Corintios: si yo diera todo lo que tengo, si yo diera aún mi propia vida y no tengo amor, nada soy. Si yo pudiese, mi fe pudiese trasladar montes de un lado a otro, a los mares, y no tengo amor, nada soy. Podemos hacer actos mansos, es cierto. Hay muchas personas altruistas en el mundo que regalan mucho dinero, pero no hay humildad en sus corazones, porque no viene de un corazón regenerado por Dios, el Espíritu Santo. Entonces, preguntémonos: ¿lo estoy haciendo por pura obligación o desde mi interior hay una humildad por considerar a mi hermano superior a mí mismo? El acto genuino y benigno de amar al otro, con hechos concretos, con hechos reales, con hechos concisos, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportarse con paciencia. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice esto, mis queridos hermanos? Porque somos complicados. Cada uno de nosotros es complicado, mi querido hermano.
Ninguno de nosotros es, dice el dicho, no soy perita en dulce o no sé cómo es el dicho. Ninguno de nosotros es así, mis queridos hermanos. Todos somos complicados, todos tenemos malas actitudes. Luchamos constantemente con nuestra carne por exigir derechos de los cuales no poseemos ni tenemos. Lo único que poseemos en esta vida es el infierno, mis queridos hermanos. Es lo único que merecemos. Es lo único que merecemos. Y aún así el Señor nos ha creado. Aún así el Señor ha mostrado su gracia y su misericordia. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, no con una paciencia que decaiga con desánimo, sino una paciencia que continuamente se renueva en la mansedumbre y en la humildad. ¿Cómo se logra esto? No se logra por nuestras propias fuerzas. Solícitos, procurando, buscando, esforzándonos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solamente esto se lleva a cabo cuando somos llenos del Espíritu Santo. Desmiéntame usted, pero es fácil amar a las personas cuando estamos bien con el Señor. Pero es difícil amar a las personas cuando no estamos bien con nuestro Dios. Cuando estamos bien, cuando somos llenos del Espíritu Santo, se nos resbalan las cosas. Pero cuando no andamos bien, exigimos respeto a nuestras personas. Exigimos en la carne amor. Pero mis queridos hermanos, no hay otra manera de llevar esta unidad en la iglesia y en nuestras familias, en su matrimonio, con sus hijos, con sus vecinos, si no está el Espíritu Santo llenando nuestras vidas constantemente. Y voy a decir una verdad incómoda o dura. Pero si hay conflicto constante con los hermanos de tu iglesia, debemos preguntarnos si el Espíritu Santo está haciendo una obra cada día en nuestras vidas. Pregúntate, ¿soy yo acaso una persona conflictiva? ¿Soy yo acaso una persona difícil de estar con ella? ¿Soy yo acaso una persona que los demás no tienen mi confianza y el deseo de estar conmigo? Es más, hay veces que no me aguanto ni a mí mismo. Preguntémonos estas cosas. Y eso nos debe entonces a llevar a pensar si estoy guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Realmente Dios, el Espíritu Santo, está llenando mi vida? Y la unidad no es simplemente de un sentimiento, de un sentir. La unidad que tenemos como hermanos en Cristo es que fuimos llamados a una misma esperanza, dice el verso 4, a una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la unidad. Entonces, ¿qué más basta? ¿Qué más basta para buscar la unidad en nuestra familia, en nuestra iglesia? ¿Qué más basta? No basta nada, mis hermanos. O no esperemos nada fuera de ello. ¿A qué me refiero? Que es suficiente la profesión de fe que hemos hecho para buscar la unidad, independientemente del comportamiento de nuestros hermanos. Es que ese hermano, decimos por ahí, ¿no? Es que ese hermano siempre anda en la carne. Es difícil tener unidad con él. Es que mi hermano es bien conflictivo. Es que mi hermano es muy frío. No. Nos debe bastar nuestra profesión de fe y las Escrituras. Una misma esperanza, una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Entonces, ¿qué es lo suficiente? ¿Qué es lo que basta? La obra de Cristo en nuestras vidas para buscar la unidad. La obra de Cristo en nuestras vidas.
Mis hermanos, entonces preguntémonos, ¿qué es lo que está interrumpiendo que yo pueda tener unidad? ¿Qué estoy haciendo por guardar la unidad? Desde mi matrimonio, desde la familia, desde la iglesia. Y hay dos cosas importantes que pueden romper esta unidad, mis queridos hermanos, hablando específicamente de la iglesia. Y es que son las murmuraciones y las malas conversaciones que podemos llegar a tener. Y eso es verdad. Creo que como siervos constantemente escuchamos a los hermanos cuando se sienten lastimados por otros hermanos y viceversa, ¿verdad? Cuando nosotros, o hablando desde mi propia persona, cuando lastimamos con nuestros comentarios a los demás, cuando no somos prudentes con nuestros comentarios, cuando decimos algo y no lo hacemos, o cuando hacemos algo y no lo dijimos. Mis queridos hermanos, dice Santiago, el capítulo 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Mis queridos hermanos, preguntémonos, ¿mi lengua es un miembro para bendecir a otros o para lastimar, humillar y despreciar a mis hermanos? Es cierto, el hermano de nuestro Señor Jesucristo dice que todo se puede domar, las grandes bestias, las grandes naves, pero la lengua muy difícilmente. Y aquel que logra esto es un hombre firme de carácter. Preguntémonos, ¿hablo cuando debo hablar? ¿Callo cuando debo callar? ¿Pienso antes de hablar? ¿O mi lengua es literalmente una herramienta de Satanás? La lengua es un miembro difícil. Preguntémonos entonces y vayamos a la palabra. ¿Estoy llevando murmuraciones? ¿Estoy escuchando rumores? Tengo pocos años en el ministerio y muchas veces debo decir esto con prudencia. Y estaba yo meditando en la semana y hoy en la mañana, ¿cómo lo digo? Pero con verdad. Muchas veces exponemos el sentir de dolor cuando un hermano nos ofende. Y lo escuchamos por el hecho de tener misericordia. Pero muy pocas veces llevamos esto a que se pueda hablar de las dos partes y crear la paz. Procurar la paz entre nuestros hermanos. Y lo más triste es que no lo hacemos porque solamente lo escuchamos. Y sabemos en nuestro corazón, por Dios el Espíritu Santo, por la Escritura y por nuestra conciencia, que si no hacemos más allá de simplemente escuchar y no buscar la paz, hemos sido parte de solamente una versión de los hechos. Hemos escuchado un rumor, hemos creado un chisme, porque no buscamos la paz. Y eso es triste, porque habla de falta de carácter y de cobardía al poder exhortar, animar o reprender con suavidad a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Entonces preguntémonos, ¿realmente tengo el carácter y la valentía de poder bendecir a mi hermano con mis palabras? ¿O solamente escucho
dejando que el dolor crezca en la vida de nuestros hermanos. O podemos llegar al otro extremo, mis queridos hermanos, reprender y exhortar con dureza. El hermano viene todo afligido porque alguien le lastimó en la iglesia. Y entonces, no me cuentes nada, ve y arréglalo con él. Entonces, no estamos sobreestimando a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, de poder escucharle y ayudarle y ser de consuelo, ser un hombro que puede llevar sus lágrimas. Pero no nos quedemos solamente a la mitad del camino. Busquemos la paz entre nosotros y entre nuestros hermanos. Busquemos la paz. Es difícil, mis queridos hermanos, pero realmente es algo que nos exige el Señor. Proverbios está plagado de dichos que nos habla de la lengua. Repleta. Y creo que una manera importante de empezar es pidiéndole valentía al Señor de ser prudente. La prudencia no significa callar todo el tiempo. La prudencia significa hablar cuando tengo que hablar y callar cuando tengo que callar. Con una actitud humilde y mansa. Ya hicimos la diferencia. La humildad lo interior, la mansedumbre lo externo. Primera de Pedro. Nos exhorta a esto. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártase del mal y haga el bien, busca la paz y sígale. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El salmista lo dice, el apóstol Pedro lo dice. ¿Quieres tener una vida tranquila? Refrena tu lengua del mal. Cuando estuve en los Estados Unidos, decía el pastor a los hermanos constantemente, y lo decía a manera de chiste, pero creo que es importante. Decía, esposa contenta, vida feliz. Y luego ya explicaba, ¿verdad?, más a detalle cómo podían los hermanos, los varones, bendecir a su esposa con palabras de amor, y con hechos de amor. Y no solamente en este aspecto, mis queridos hermanos, en todos los aspectos. Si queremos tranquilidad en nuestras vidas, debemos refrenar muchas veces nuestra lengua. Queremos evitarnos problemas, refrenemos nuestra lengua. Una cosa es no querer problemas por egoísmo y apartarnos de todo el mundo. No. Otra cosa es refrenar nuestra lengua de que sea maldición para los demás. ¿Queremos ver días buenos? Refrenemos nuestra lengua del mal. ¿Queremos una vida tranquila? Que nuestros labios no hablen engaños. Busquemos la paz. Sigamos la paz. No busquemos nuestros propios derechos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y si son sus hijos los que están haciendo el mal, hermanos, Dios no es alcahuete. Dios no es alcahuete. Dios nos exige cuentas de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que no decimos, de lo que no hacemos y de lo que no también pensamos. Entonces busquemos la paz y sigámoslo. Porque el Señor está atento a cada rumor. El Señor está atento a cada chisme. El Señor está atento a lo que dejamos escuchar y a lo que no buscamos si no buscamos la paz.
El Señor Jesucristo lo dice. Y con esto concluyo, mis queridos hermanos. El perdón es el vínculo de la paz y el amor. El perdón es el vínculo de la paz y el amor. El Señor Jesucristo dijo: si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo nuestro Padre Celestial que está en los cielos perdonará nuestras ofensas? Si no perdonamos a los que nos ofenden, entonces ¿cómo nuestro Padre Celestial que está en los cielos perdonará nuestras ofensas? ¿Hay algo que tú tienes que perdonar el día de hoy de alguien? ¿Hay algo en el que tú debes pasar por alto esa ofensa de alguien? Hay amargura, hay dolor, hay tristeza, hay resentimiento, hay rencor contra alguna persona de la iglesia, de tu familia. ¿Hay algo que tú tienes que perdonar el día de hoy? Es el vínculo perfecto, es por donde se mueve el tren de la paz. Las vías, las ¿cómo se llaman cuando los trenes? Las vías férreas, o sea, los rieles. Los rieles es donde son el amor, mi querido hermano. ¿Y sabes qué sostiene esos rieles? Todas esas piedritas de grava que sostienen el inmenso tren de la paz. El amor, el perdón. El perdón. Una grande locomotora lleva toneladas y son unos rieles delgaditos de acero. Y la tierra se simbra cuando pasa el tren. Y las piedritas hacen esa función de querer juntar el peso. Y eso es el perdón, mis queridos hermanos. ¿Hay algo que tú tienes hoy que perdonar a algún hermano de la iglesia? ¿Algún miembro de tu familia? Dice Colosenses capítulo 3 del 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera quejo contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. No hay mucho que explicar de este texto, en el sentido que debemos hacerlo, mis queridos hermanos. ¿Cómo es el amor? De entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Literalmente, mis hermanos, que salga de las entrañas. Que salga de las entrañas. Así como nuestro Señor Jesucristo. De las entrañas. Del cargar la cruz después de ser torturado hasta el Calvario. De no querer esa esponja de vinagre, porque no quería alejarse de soportar la ira de nuestro Dios por nuestros pecados. Cuando le dan esta esponja con hiel, era una mezcla de plantas y de vinagre que adormecía el cuerpo para no sentir tanto dolor en la cruz. La asfixia por cargar con todo su peso. Y él no la tomó. No la tomó. Soportó la ira del Padre por nuestros pecados. Nunca buscó hacerlo menos. Nunca buscó hacerlo menos. Antes bien dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que siendo Dios no estimó como a cosa que aferrarse, sino que se hizo en forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Preguntémonos, como esposo, ¿soy tan humilde como Cristo? Como esposa, ¿soy tan humilde como Cristo? Como hijo, ¿soy tan humilde como Cristo? Como trabajador, ¿soy tan humilde como Cristo? Como patrono, como encargado, ¿soy tan humilde como Cristo? Como hijo, ¿soy tan humilde como Cristo? Como miembro de esta iglesia, ¿soy tan humilde como Cristo? Como siervo, como líder, como siervo, ¿soy tan humilde como Cristo? Tengo paciencia, tengo mansedumbre, soporto y perdono como el Señor Jesucristo. El vínculo perfecto, mi querido hermano. Cuando amamos como Cristo, descansamos. Hay paz en nuestro corazón. Hoy a ti te hace falta esa paz. Solamente el amor de Cristo puede darte esa paz. Mi hermano, procuremos la unidad. Ya vimos por qué es importante, para que nos conozcan. Ya vimos que es un hecho concreto, humilde, manso. Ya vimos que las murmuraciones es algo destructivo. Nuestra lengua puede destruir la unidad. Y ya vimos que el perdón son estas piedritas en donde están las vías del amor y el tren de la paz, de la unidad. ¿Hay algo que tú tienes que perdonar? ¿Hay algo en lo que tú no estás procurando la unidad en tu familia, en tu iglesia? ¿Hay algo o algún hermano en el que tienes que dejar? Solamente el amor de Cristo puede darnos esta paz, mis queridos hermanos. Dejemos que nos constriña desde adentro para afuera. Gracias, Padre, por este momento. Gracias porque eres bueno y eres fiel. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a buscar la unidad. Padre Santo, ayúdanos, mi Dios, mi Señor. Gracias, y recordamos también por los hermanos que tú has restablecido del COVID y de otras enfermedades, por los que tienen COVID ahora, por nuestra hermana Estela, por la recuperación de Carlos, de Lili, de los muchachos. Gracias por la vida de Joel y de Rosy. Y rogamos, mi Señor, que tú sigas obrando en la vida de ellos. Hágase tu voluntad mucho más allá de nuestro deseo, pero exponemos nuestro deseo, mi Señor. Deseamos, mi Señor, que nuestros hermanos se vean prontamente recuperados. Seguimos rogando por algunos meses por nuestra hermana Yolanda, que el hermano Caritino ha partido de tu presencia, que la sigas consolando en su viudez, mi Señor. Y por todos nuestros hermanos que tienen familiares, que tienen amigos, otros hermanos de otras iglesias que se han visto expuestos al virus de la pandemia, rogamos, mi Señor, por sus vidas y por su salud, por su familia, con que tú puedas proveer, mi Señor, todo lo caro de esta enfermedad y tú nos protejas de la gente impía, mi Señor, que busca ganar ganancia, que busca ganar dinero de más con estas cosas, mi Señor. Protégenos de ellos, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a confiar en ti, aún a pesar que literalmente la respiración se vaya de nuestros pulmones, a poder confiar en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos tantas gracias. Amén. Amén. Sí, amén. Hermanos, familia, estamos despidiéndonos y solamente recordando que oremos. Es como le explicaba nuestro pastor, la mejor forma de mantenernos unidos, de poder perdonar, y oremos por lo que tenemos que perdonar. Bueno, pues esto es lo que en esta mañana el Señor tiene para nosotros, ahí en la paz de su hogar, de su familia. Disfruten este domingo último del mes de
enero y si Dios quiere, pues el próximo domingo nos estaremos viendo a través de este medio y sigamos cuidándonos, sigamos adelante con todas las precauciones. Que Dios les bendiga y nos vemos si Dios quiere. Estamos despedidos.